Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Me llamo Elena, tengo 32 años, y hace apenas 15 días di a luz a mi primer hijo, el niño que tanto soñé tener con el hombre que, hasta hace poco, creía que era el amor de mi vida. No fue un embarazo fácil, pero cada contracción, cada miedo, cada noche en vela valió la pena en el instante en que escuché su llanto por primera vez. Aún tengo los puntos, aún no puedo sentarme bien, pero no me importa, dar vida a ese pequeño fue lo más grande que he hecho. Lo miro dormir y siento que podría soportar cualquier dolor físico, cualquier agotamiento, con tal de verlo crecer sano. Lo que nunca imaginé es que el verdadero dolor, el que no se cura con analgésicos ni con descanso, estaba a punto de empezar. No fue una sorpresa, ni un accidente, ni algo improvisado. Llevábamos años soñando con ese hijo, hablando de nombres, de cunas, de colores de paredes, de cómo íbamos a criarlo juntos. Hicimos tratamientos, esperamos meses, lloramos cuando no venía y reímos cuando finalmente el test dio positivo. Él me acompañaba a todas las ecografías, besaba mi barriga cada noche y me prometía que seríamos los mejores padres del mundo. Yo sentía que nuestro amor se fortalecía con cada latido del corazón de nuestro bebé. Pero ahora entiendo que no todo lo que se planea con amor acaba construyéndose con verdad. En el último mes de embarazo empecé a hincharme de forma alarmante y los médicos me detectaron una preeclampsia que me asustó más de lo que quise admitir. Gané 25 kilos, no podía dormir por el dolor lumbar, y las contracciones comenzaron antes de tiempo. El parto fue largo, complicado y lleno de miedo, con médicos entrando y saliendo, monitores pitando y mi corazón al borde del colapso. Él estaba allí, sí, pero su cara tenía más nervios que ternura, como si todo aquello le quedara grande. Aún así, cuando nuestro hijo nació y lloró, pensé que todo iba a estar bien. Sostener a mi bebé en brazos fue como tocar el cielo con las manos, un instante que quise congelar para siempre, aunque el cansancio me partiera en dos. Sentí que por fin tenía sentido todo lo vivido, las pérdidas, las noches sin dormir, las agujas, los miedos. Nada importaba salvo ese cuerpecito encima del mío, respirando conmigo. Pero esa felicidad duró menos de lo que debería, como si la vida me hubiese dejado saborearla solo un segundo antes de arrebatármela. Algo en la mirada de él, ese mismo día, me dio un escalofrío que preferí ignorar. Durante el último mes de embarazo, cuando más necesitaba que me abrazara, que me dijera que seguía siendo yo, que no era solo una barriga, lo sentía lejos. Venía tarde, se encerraba en el baño con el móvil, evitaba el contacto físico y siempre decía que estaba cansado. Yo me esforzaba por justificarle, pensando que era el estrés, que los hombres también sentían miedo ante la paternidad. Pero la verdad es que mi corazón ya empezaba a romperse en silencio, y no lo quería ver. La distancia era real, y ya se podía tocar. Le preguntaba una y otra vez qué le pasaba, porque ya no me miraba como antes, porque siempre tenía prisa por salir o dormirse. Siempre la misma respuesta, con tono plano: es solo el trabajo, estoy hasta arriba, ya pasará. Me aferraba a esa frase como si fuera un salvavidas, como si repetirla muchas veces pudiera hacerla cierta. Pero cada día que pasaba, su ausencia emocional se hacía más pesada, más evidente, más cruel. No era el trabajo, y yo ya empezaba a saberlo, aunque aún no quería nombrarlo en voz alta. Aunque me repetía a mí misma que era solo el estrés, que todo pasaría cuando naciéramos como familia, algo en mi interior no se calmaba. Había miradas esquivas, silencios nuevos, una frialdad que antes no existía, como si yo me hubiera convertido en un estorbo. No quería sonar paranoica, así que guardaba mis dudas como quien guarda cristales rotos en los bolsillos, con miedo a que corten. Pero ya no podía ignorar lo que sentía, mi intuición gritaba, y yo la tapaba con ternura forzada. Empecé a vivir con una sonrisa rota en la boca y el alma llena de preguntas. Una noche cualquiera, con el bebé por fin dormido tras varias horas de llanto, decidí darme una ducha rápida para soltar el dolor de espalda y la tensión de los pezones agrietados. Me metí en el baño casi arrastrándome, sintiéndome más cansada que mujer, más madre que persona. El vapor me cubría los pensamientos y por unos minutos me sentí invisible, sola, tranquila. Al salir,
con la toalla envuelta, sentí algo raro en el aire, como si alguien hubiera invadido mi espacio sin hacer ruido. La puerta estaba entreabierta, y su figura estaba allí, en la sombra, móvil en la mano. Me paralicé. Él sostenía el móvil apuntando hacia mí, y aunque intentó ocultarlo con rapidez, ya era tarde, lo vi. Mi reacción fue automática, instintiva, me cubrí más fuerte con la toalla, sintiendo el calor subirme a la cara, pero no por pudor, sino por desconfianza. No entendía qué hacía, porque esa necesidad de fotografiarme sin que yo lo supiera, en ese momento tan vulnerable. Él balbuceó algo, sin soltar el teléfono, y su sonrisa nerviosa me dolió más que cualquier insulto. Ese segundo lo cambió todo, aunque todavía no lo sabía del todo. No dije nada de inmediato. Pasé a su lado y sentí que el aire entre nosotros se había vuelto denso, irrespirable. Fui al cuarto y me encerré un momento con el corazón latiendo tan fuerte que me dolían los oídos. ¿Por qué necesitaba una foto así? ¿Para qué? ¿Quién era él ahora? Me miré en el espejo y no me reconocí, mi cuerpo cambiado, mi cara agotada, y una duda sembrándose dentro como una semilla de veneno. Cuando por fin le pregunté qué estaba haciendo, me contestó como si no fuera gran cosa, como si lo mío fuera exagerar, solo quería una foto tuya, para recordar cómo eras ahora que no podemos tener intimidad. Lo dijo sin vergüenza, como si fuera un gesto romántico, una especie de cariño mal entendido. Yo no sabía si llorar o gritar, así que me limité a decirle que borrara la foto. Él aceptó sin resistencia, con esa calma que solo tiene quien ya tiene otra mentira preparada. Pero algo dentro de mí ya no le creía del todo. No le grité, no hice escándalo, solo repetí con voz firme que borrara esas fotos delante de mí, que no me parecía ni gracioso ni normal lo que había hecho. Él fingió ofenderse, puso cara de víctima, como si yo estuviera exagerando por estar hormonal, y repitió que lo haría sin problema. Tomó el móvil, hizo unos gestos rápidos y me mostró la galería vacía como prueba. Pero fue todo demasiado fácil, demasiado perfecto, como si supiera exactamente qué hacer para calmarme sin borrar nada realmente. Y me quedé con esa sospecha clavada como una astilla en el pecho. Esa noche, cuando me acosté, él ya dormía profundamente a mi lado, pero yo no podía cerrar los ojos. Cada vez que parpadeaba, veía su cara con el móvil, su mano temblorosa, su mentira disfrazada de naturalidad. Algo en mí sabía que no me estaba contando toda la verdad, que había mucho más detrás de esa foto. Me sentía desnuda en otro sentido, expuesta, traicionada de una forma nueva y difícil de explicar. Era como si mi intimidad ya no me perteneciera del todo. Intenté dormir, intenté pensar en otra cosa, pero mi mente repetía esa escena una y otra vez como una película sin pausa. El gesto de su mano, su expresión nerviosa, el clic del teléfono, su explicación absurda, todo se mezclaba con el llanto del bebé y mi cuerpo aún adolorido. Sentía que me estaba volviendo loca, que necesitaba respuestas, pero no sabía cómo obtenerlas sin provocar una guerra en casa. Lo peor es que no tenía a quien contarle esto sin sentir vergüenza. Era mi marido, y aún así me sentía invadida como por un extraño. Al día siguiente, cuando él se metió a duchar, algo dentro de mí se activó con una fuerza que ni yo misma esperaba. Fui directo a su móvil, con las manos heladas y el corazón golpeándome el pecho como un martillo. Sabía su código, lo había visto 1000 veces, pero esa vez me temblaron los dedos al marcarlo. Era como cruzar una línea que no se vuelve a desandar. Pero lo hice, porque necesitaba saber la verdad, aunque doliera más de lo que pudiera soportar. Entré en la galería primero, buscando las fotos, pero ya no estaban ahí, ni en la papelera, ni en carpetas ocultas. Entonces abrí sus mensajes, sin saber bien qué esperaba encontrar, pero sabiendo que si buscaba, era porque ya lo presentía. Había conversaciones vacías, otras borradas, pero una en particular me llamó la atención, un grupo de amigos con nombre de broma y muchos emojis. Al abrirlo, lo que vi me cortó la respiración. El aire dejó de circular por mi cuerpo. Allí estaban, sin filtros ni disimulo, las fotos que me había hecho saliendo de la ducha, completamente desnuda, mi cuerpo cambiado por el embarazo convertido en objeto de burla. Las había enviado a ese grupo,
como si yo fuera un chiste, un trofeo viejo, una broma entre colegas. Sentí un calor subir por mi espalda, una rabia tan fuerte que me hizo marearme. Lo que era mío, íntimo, privado, había sido compartido sin mi consentimiento como si no valiera nada. En ese momento supe que algo se había roto para siempre. Justo debajo de la foto, su mensaje: mira cómo se ha puesto gorda después del parto. Como si el hecho de haber traído a su hijo al mundo fuera algo de lo que reírse, como si mi cuerpo, desgastado por el esfuerzo, fuera ahora solo motivo de desprecio. Me dolió más por venir de él, del hombre que decía amarme, que me juró apoyo incondicional. Ver esas palabras escritas me rompió en lugares donde nunca antes me había sentido frágil. Ya no era tristeza, era humillación. Pero lo peor fue seguir leyendo. No debía haberlo hecho, pero no pude parar, como quien ve venir un accidente y no aparta la mirada. Cada palabra escrita por sus amigos era como una piedra contra mi dignidad. Y entre los comentarios, había uno que lo cambiaba todo, que me hizo entender que la traición no era solo emocional ni digital. Él no solo me había ridiculizado, me había mentido en otro nivel mucho más cruel. Uno de sus amigos respondió con un mensaje que me dejó helada: muy gorda. Menos mal que tienes la carne de primera, la Clara, para comer. Clara. Ese nombre apareció como una bomba en mi mente. No era una amiga mía, ni de la familia. Era una compañera de trabajo suya, alguien de quien apenas había oído hablar, alguien que ahora, de pronto, tenía nombre propio dentro de su infidelidad. Ya no era solo una sospecha. Era real. Leí ese mensaje una y otra vez, intentando encontrar otra interpretación, una salida, algo que lo hiciera menos definitivo, menos devastador. Pero no la había. Solo quedaba enfrentar lo evidente: me había traicionado, me había expuesto, y se reía de mí a mis espaldas con otra mujer. Me derrumbé en silencio, sin gritos, sin lágrimas aún, como si el alma se me hubiera caído al suelo en pedazos. Ya no era tristeza, era descomposición. No lloré. No grité. Solo hice lo que mi instinto de supervivencia me dictó: tomé capturas de pantalla de todo, una por una, con las manos frías y los dedos firmes. Guardé cada imagen, cada palabra, cada prueba de su traición, como quien documenta un crimen. No lo hacía por venganza, lo hacía por mí, para no volver a dudar de lo que vi, para que nadie me pudiera llamar exagerada. Quería tener la verdad en mis manos, aunque doliera. Volví a dejar el móvil exactamente donde estaba, con el mismo porcentaje de batería, las mismas apps abiertas, como si jamás lo hubiera tocado. Me senté en el borde de la cama y respiré hondo, controlando las náuseas, el temblor, el vacío. No quería alertarle. Tenía que seguir observando, en silencio, con frialdad, por mucho que me rompiera por dentro. Ese era el nuevo juego, fingir mientras descubría toda la verdad. Esa noche me acosté a su lado como si nada hubiera pasado, fingiendo estar agotada, abrazando a nuestro bebé con una suavidad que me rompía el alma. No dormí ni un minuto. Lo escuché respirar tranquilo, ajeno a la tormenta que se desataba dentro de mí. Me sentía una extraña en mi propia cama, en mi propia casa, en mi propia vida. Y aún así, me obligué a sonreírle por la mañana, como si no supiera nada. Los días siguientes me dediqué a observarlo todo con atención quirúrgica: sus horarios, sus gestos, sus llamadas, sus cambios de humor. Ya no le preguntaba nada, ya no necesitaba respuestas porque las estaba recogiendo yo misma, pedazo a pedazo. Cada vez que decía: vuelvo tarde o es solo una reunión, yo tomaba nota mental. Me había convertido en espectadora de mi propio matrimonio, esperando el siguiente acto de su mentira. Y cuanto más callaba, más claro veía todo. Clara. Ese nombre empezó a resonar por todas partes, como si antes hubiera sido invisible y ahora brillara con luz propia. Recordé que una vez él la mencionó de pasada: una compañera muy eficiente, dijo, como quien no quiere dar importancia. Pero ahora su nombre tenía peso, rostro, intención. Me metí en sus redes sociales, la busqué, la observé. Y todo encajó con una precisión que me hizo doler el pecho.
Empecé a mirar hacia atrás con otros ojos, repasando mentalmente cada día del último mes, cada vez que dijo tener una reunión, cada supuesto viaje corto por trabajo. Y en todos esos días, siempre había un detalle que ahora me parecía sospechoso: el móvil apagado, la ropa demasiado arreglada, la falta de olor a oficina. Clara siempre estaba ahí, entre líneas, escondida detrás de excusas cuidadosamente repetidas. Y me di cuenta de que la traición llevaba semanas respirando bajo mi techo sin que yo lo supiera. No hice escenas, no levanté sospechas. Solo seguí su rutina desde la sombra, como si fuera una extraña viviendo en su misma casa. Revisaba sus notificaciones cuando se duchaba, anotaba horarios, grababa mentalmente los nombres que mencionaba. Fingía no escuchar mientras él hablaba por teléfono bajando la voz, pero lo oía todo. Era una investigación silenciosa, hecha de detalles minúsculos que, sumados, formaban una verdad imposible de negar. Una tarde, vi un mensaje que ya no dejaba espacio para dudas: mañana en el hotel de siempre, escrito por él y respondido con un sí, mi amor, por Clara. Lo leí sin respirar, sin pestañear, como si el mundo se hubiera congelado a mi alrededor. La mentira ya no era una intuición ni una sospecha, era una certeza escrita con sus propias palabras. Sentí rabia, sí, pero también un alivio amargo: por fin tenía toda la verdad. Y con la verdad en la mano, solo quedaba decidir qué hacer con ella. No actué en caliente. Guardé ese mensaje como una reliquia venenosa y pasé todo el día como si nada. Pero por dentro me hervía la sangre, me ardía la humillación, me temblaban las entrañas. Esa noche, mientras él cortaba verdura en la cocina como si viviera en una mentira perfecta, supe que ya no podía callar más. Me acerqué despacio, lo miré a los ojos por primera vez en semanas y solté: ¿desde cuándo estás con Clara? Tardó medio segundo en reaccionar, pero fue suficiente para delatarse. Me miró con sorpresa fingida, dejó el cuchillo sobre la tabla y dijo: ¿qué dices? ¿Estás loca, Elena, de verdad? Te estás inventando cosas. Lo dijo con esa voz condescendiente que usan los cobardes para anular la realidad. No me inmuté. Le sostuve la mirada con todo el peso de lo que sabía, y por primera vez, vi miedo en sus ojos. Ya no tenía escapatoria. Lo vi rendirse en su expresión, bajar los hombros, soltar un suspiro largo, como si por fin pudiera dejar de fingir. Sí, estoy con Clara, soltó, sin rodeos, sin adornos, como quien admite algo que le pesa más por tener que ocultarlo que por haberlo hecho. Me quedé quieta, ni una lágrima, solo un frío interno que me congeló hasta la médula. En ese momento entendí que yo ya no era su esposa, solo el recuerdo de lo que alguna vez quiso tener. Y como si la confesión no fuera suficiente, añadió con una frialdad que me atravesó: lo necesitaba. Tú ya no me atraes como antes y, además, no podíamos hacer nada durante el posparto. No hubo culpa en su tono, solo egoísmo disfrazado de lógica. Justificó su traición con mi cuerpo roto por dar a luz a nuestro hijo, como si el sacrificio de parir fuera una ofensa a su deseo. Me sentí usada, abandonada y culpada por algo que no merecía juicio. Fue violencia, pero dicha con palabras suaves. No supe cómo seguir respirando después de eso. Las paredes parecían venirse abajo, el suelo desaparecer bajo mis pies, y yo ahí, de pie, intentando no caer delante de él. No lloré por él, lloré por mí, por todo lo que aguanté creyendo que el amor era suficiente. Me vi reflejada en la ventana y no reconocí a la mujer que me miraba, rota, invisible, olvidada. Entendí que ya no había nada que salvar. No grité, no lancé platos, no hice escándalo. Solo lo miré con la calma de quien ha cruzado el límite del dolor y le dije: quiero el divorcio. Su cara cambió de inmediato, como si no esperara que tuviera esa fuerza, como si me quisiera débil para siempre. Pero yo ya había muerto por dentro, y solo quedaba la reconstrucción. Me giré, cogí al bebé que dormía en su cuna, y supe que era el comienzo de una nueva vida. Desde ese momento, él dejó de ser padre. No preguntó por el bebé, no pidió verlo, no ofreció ayuda, como si el niño también hubiera sido parte del problema. Se borró.
Desapareció de su vida como si nunca lo hubiera deseado, como si no hubiera soñado con ese hijo conmigo. Vi en sus actos una crueldad que dolía más que cualquier infidelidad. No solo me traicionó a mí, traicionó a su propio hijo. Después del divorcio, él no volvió a mirar atrás. No hubo llamadas, ni mensajes, ni siquiera un intento de saber si su hijo necesitaba algo. Pagaba lo mínimo exigido por ley, sin emoción, como quien liquida una deuda sin importancia. Yo me quedé sola con un recién nacido en brazos y un corazón hecho trizas, preguntándome cómo alguien podía desprenderse así de lo que había creado. Pero no tenía tiempo para lamentos, mi hijo dependía de mí. Hice las maletas con lágrimas en los ojos, metiendo en cajas no solo ropa y juguetes, sino también los restos de un hogar que ya no existía. Volví a casa de mi madre, con la cabeza agachada, sintiéndome fracasada, como si la culpa también fuera mía por no haberlo visto venir. Cada paso fuera de aquella casa era un paso que me alejaba de la humillación, pero también de lo que pensé que era mi vida. Era un duelo, pero sin ataúd. Y aún así, tenía que seguir. Mi madre me recibió con los brazos abiertos, sin hacer preguntas, sin reproches, solo con un silencio cálido que me sostuvo cuando ya no podía más. En su casa volví a dormir algo más tranquila, sabiendo que no estaba completamente sola. Ella me ayudaba con el bebé, me traía té caliente, me escuchaba llorar sin juzgar. Ese refugio fue mi salvación en los días más oscuros. Porque cuando una mujer se rompe, necesita otra que le recuerde que puede volver a construirse. Los primeros meses fueron una mezcla de agotamiento extremo, noches en vela, miedo constante y una tristeza que no se iba con el sol. Cada pañal cambiado, cada toma, cada fiebre, la viví como una batalla sin refuerzos. A veces me sentía un robot, otras veces una fiera, pero nunca débil. Aprendí a hacer de todo, cuidar, calmar, planificar, resistir. Fue el año más duro de mi vida, pero también el más valiente. Cuando mi hijo cumplió 10 meses, encontré un nuevo empleo en una oficina pequeña, con horario flexible y sueldo justo. Me temblaban las manos el primer día, como si tuviera que aprender a ser otra mujer, una versión de mí que no recordaba. Volver al mundo laboral fue como salir de una cueva, me dolían los ojos, pero también me llenaba de aire. Había perdido tanto, pero todavía me quedaba algo irrompible, mi dignidad. Y eso me impulsó a seguir. Mientras yo trabajaba, mi madre cuidaba de mi hijo con una entrega que no se puede pagar con dinero. Lo bañaba, lo alimentaba, lo dormía en brazos cantándole las mismas canciones que me cantaba a mí de niña. A veces llegaba del trabajo y los encontraba dormidos juntos en el sofá, y eso me devolvía la fe en la ternura. Sin ella, no habría podido levantarme. Fue mi red, mi compañera silenciosa, la abuela que convirtió el vacío en hogar. Un día, después de subir las escaleras con el carrito y sentir que no podía más, decidí que tenía que recuperar fuerzas. No para gustarle a nadie, sino para volver a sentirme viva dentro de mi cuerpo. Me apunté al gimnasio del barrio, sin expectativas, con miedo, con vergüenza incluso. Las primeras semanas fueron duras, me dolía todo, y me sentía ridícula entre espejos. Pero cada gota de sudor era una forma de soltar el pasado. Empecé a notar cambios pequeños, dormía mejor, tenía más energía, me costaba menos sonreír. Mi cuerpo no volvió a ser el de antes, pero ya no lo necesitaba. Lo importante era que me sentía fuerte, ligera, capaz de sostenerme sin temblar. Perdí peso, sí, pero lo que más perdí fue miedo. Y eso, poco a poco, empezó a verse en mi mirada. Una mañana cualquiera, al salir de la ducha, me miré al espejo y no bajé la vista como hacía antes. Me quedé ahí, observando mis cicatrices, mis estrías, mi nueva figura, y me sonreí. No era la mujer que él había ridiculizado en una foto. Era una mujer reconstruida, valiente, que había cruzado el infierno con un bebé en brazos y seguía de pie. Y por primera vez, me sentí orgullosa de mí misma. Como si el universo no pudiera soportar que yo brillara sin él, apareció de nuevo. Me llamó una tarde, con esa voz dulce que antes me atrapaba, preguntando cómo estaba, diciendo que pensaba mucho en nosotros.
Seguía con Clara, lo supe por terceros, pero eso no le impidió intentar volver. Habló de errores, de nostalgia, de segundas oportunidades. Pero yo ya no era esa mujer rota a la que podía manipular. Lo más sorprendente no fue que intentara volver, sino la forma en que lo hizo, como si nada hubiera pasado, como si yo tuviera que agradecer su regreso. Me habló de nosotros con una familiaridad que ya no existía, ignorando todo el dolor que había causado. Incluso insinuó que Clara no era lo que él esperaba, como si eso me debiera importar. Me escuché por un momento desde fuera, y sentí vergüenza ajena. No por él. Por la mujer que una vez creyó en sus promesas. No grité, no lloré, no supliqué. Le contesté con una frialdad serena que ni yo sabía que tenía: ya no tienes poder sobre mí. Se acabó. Fue como cerrar una puerta con cerrojo por dentro, sin posibilidad de que vuelva a abrirse. Su silencio al otro lado del teléfono fue la confirmación de que no esperaba esa fuerza en mí. Pero era real. No era orgullo, era dignidad recuperada. Colgué sin temblar. Me quedé unos segundos en silencio, mirando a mi hijo jugar en el suelo con sus bloques, ajeno a todo. Y entonces me di cuenta de que no necesitaba venganza, ni justicia, ni siquiera una disculpa. Lo que necesitaba ya lo tenía: paz. Y en esa paz cabían mis errores, mis cicatrices, mis batallas, pero también mi valor. Había vuelto a ser mía. Nunca más volvió a llamarme. No felicitó a su hijo por su cumpleaños, no preguntó cómo estaba, no hizo ningún esfuerzo por formar parte de su vida. Se esfumó como un cobarde, como quien abandona una historia porque ya no la puede controlar. Y aunque dolía por mi hijo, también era un alivio. Porque prefería 1000 veces su ausencia total a una presencia falsa. No merecíamos migajas. Crié sola a mi hijo, y en ese proceso me crié también a mí misma. Le enseñé con el ejemplo, con la constancia, con los abrazos que no fallan y los «te quiero» que no se retiran por rabia. Nunca le hablé mal de su padre, pero tampoco mentí. Le mostré que la familia se construye con amor, no con apariencias. Y cada vez que él me sonreía, sabía que lo estaba haciendo bien. El tiempo no cura todo, pero sí enseña a respirar distinto. Cuando mi hijo cumplió 5 años, yo ya era otra, más calma, más firme, más consciente de mi valor. Había días difíciles, sí, pero ya no me destruían. Aprendí a vivir sin miedo, sin depender de nadie para sentirme completa. Y aunque el amor no era mi prioridad, tampoco lo rechazaba si llegaba con respeto. Fue en una reunión escolar, entre padres que hablaban de excursiones y meriendas, donde vi por primera vez a Daniel. Su hijo iba a la misma clase que el mío, y él tenía una manera de mirar que no invadía, solo acompañaba. Intercambiamos palabras simples, el nombre del profesor, la hora de salida, un «buenos días» sin prisa. Pero había algo en su voz, en su presencia tranquila, que me hizo sentir vista. Y eso, después de tanto tiempo, fue un regalo. No hubo fuegos artificiales ni promesas de cuento. Solo cafés después del colegio, charlas sin filtros y una sensación de paz que me envolvía cuando estaba cerca de él. Daniel no me pedía que fuera otra, no quería salvarme, solo conocerme. Y yo, que había aprendido a poner murallas, empecé a abrir ventanas. Sin darme cuenta, su compañía se volvió costumbre. Me invitó a cenar una noche de viernes, y acepté con el corazón latiendo como si tuviera 15 años. Me temblaban las manos al maquillarme, como si el espejo no estuviera acostumbrado a verme así, ilusionada. En el restaurante, su ternura fue como un abrigo suave, sin presión, sin dobles intenciones. Me escuchó con atención, sin interrumpir, sin juzgar. Y yo, por primera vez en años, me reí con ganas. Pero lo más hermoso fue ver cómo trataba a mi hijo, sin forzar vínculos, sin buscar ganarse nada. Jugaban juntos como si se conocieran de siempre, con una complicidad que nació sola. Mi hijo lo abrazó una tarde sin que nadie se lo pidiera, y eso me hizo llorar en silencio en la cocina. Porque entendí que no solo yo estaba sanando.
Él también. Y merecía eso tanto como yo. Abrir el corazón de nuevo no fue fácil. Tenía heridas que aún dolían al tocarlas, recuerdos que volvían sin avisar y miedos que se disfrazaban de prudencia. Pero Daniel nunca intentó forzar nada, caminó a mi lado con paciencia, dejando que yo marcara el ritmo. Me mostró que el amor sano no presiona, acompaña. Y poco a poco, dejé de protegerme del amor, y empecé a vivirlo. Lo nuestro no fue inmediato ni perfecto, pero fue real. Aprendimos a compartir sin invadir, a respetar los espacios del otro, a hablar incluso cuando dolía. Daniel no vino a llenar un vacío, sino a construir conmigo desde lo que ya era fuerte. Con él descubrí que una familia no se define por la sangre, sino por el cuidado diario. Y por primera vez, sentí que tenía un compañero de verdad. Me miro al espejo ahora y no veo solo una mujer que superó una traición, veo a una madre que nunca se rindió, a una mujer que eligió volver a creer. Ya no cargo con vergüenza ni con rencor. Lo que me pasó no me define, lo que hice con eso, sí. Soy más fuerte, más libre, y sobre todo, más consciente de lo que merezco. Aprendí que el amor verdadero nunca hiere, no ridiculiza, no traiciona ni silencia. El amor que merezco me mira con respeto, me escucha, me espera y me valora. Y sobre todo, aprendí que no necesito a nadie para sentirme completa, pero que compartir mi vida con alguien que suma, es un privilegio. Ya no busco salvadores. Me salvé sola. Y eso nadie me lo quita. Miro a mi hijo y veo en sus ojos una luz que no existía antes, una paz que nació del entorno que construimos. Le enseñé con hechos que el respeto es innegociable, que el amor empieza por uno mismo y que nunca hay que quedarse donde no te valoran. Él crece sabiendo que su madre fue valiente, que eligió la dignidad por encima del miedo. Y eso, más que todo, me llena de orgullo. No sé en qué momento exacto dejé de ser víctima y empecé a ser protagonista de mi propia vida, pero ocurrió. Tal vez fue la noche en que dormí sin llorar, o el día en que dije no sin sentir culpa. Lo que sí sé es que renací. De unas cenizas sucias, con olor a traición y a miedo, surgió una mujer nueva. No perfecta, pero real, fuerte y dispuesta a no volver a aceptar menos de lo que merece. Un día, sin buscarlo, encontré aquella foto cruel en una carpeta olvidada de mi móvil. La miré con distancia, como quien observa a una desconocida. Y lejos de dolerme, me provocó ternura. Porque esa mujer rota que salía en la imagen no se rindió, no se quebró del todo. Me salvó, sin saberlo, y por ella soy lo que soy hoy. Borré la foto sin ceremonia. No por rabia, sino porque ya no tenía poder sobre mí. No necesitaba pruebas ni recordatorios. Lo vivido estaba donde debía estar, en el pasado. Y al borrar esa imagen, sentí que cerraba la última puerta que aún quedaba entreabierta. Hoy vivo en paz. En una casa pequeña, llena de risas, juguetes y abrazos sinceros. Daniel y yo no somos perfectos, pero somos un equipo. Mi hijo crece rodeado de amor real, del que no se esconde ni se rompe con excusas. Y yo, por fin, me siento en casa dentro de mí. Si pudiera hablar con la Elena que lloraba en silencio abrazando a su bebé, le diría, aguanta. No porque él lo merezca, sino porque tú lo mereces. Mereces ver el otro lado del túnel. Mereces reconstruirte, renacer, amar y volver a confiar. Y mereces, sobre todo, nunca más dudar de tu fuerza. A veces me preguntan si le guardo rencor, si alguna vez pensé en vengarme, en hacerle pagar. La verdad es que no. El dolor que me causó no se borra, pero tampoco lo arrastro. Aprendí que soltar no es olvidar, es decidir que eso ya no merece espacio en lo que estoy construyendo. Él fue parte de mi historia, pero ya no escribe ni una sola línea más. Daniel me ve con una admiración tranquila, sin necesidad de halagos vacíos ni promesas grandilocuentes. Sabe lo que viví, lo que superé, y nunca ha intentado compararse con nada de eso. Solo me cuida. Y yo, que antes confundía amor con dependencia, ahora reconozco el amor en los pequeños gestos,
ponerme una manta sin decir nada, lavar los platos mientras yo acuesto a nuestro hijo, respetar mis silencios. Mi hijo crece libre, amado, seguro. Nunca ha preguntado por su padre biológico, y yo tampoco he forzado esa conversación. Sé que llegará, algún día, y cuando lo haga, estaré preparada para responder con la verdad, sin odio. Le contaré que fui fuerte, pero también humana. Y que todo lo que hicimos, lo hicimos por amor, al futuro, no al pasado. Algunas noches, cuando la casa está en silencio, me permito llorar. No de tristeza, sino de gratitud. Por no haberme rendido, por haber elegido el camino más largo pero más digno. Por cada versión mía que cayó, se arrastró y se levantó con la cara manchada y el corazón lleno de miedo. Esa mujer sigue viva dentro de mí. Y me honra recordarla. Y así termino esta historia que no buscaba escribir, pero que necesitaba ser contada. Porque hay muchas Elanes ahí fuera, sosteniéndose en pedazos, creyendo que no van a poder más. A ellas les digo, sí, se puede. No todo será fácil, pero nada que valga la pena lo es. Y cuando al fin consigas respirar sin dolor, sabrás que esa también es una forma de victoria.